Bendecido día, hermanitas. Vamos a continuar con el tema número 30. Como título, David es proclamado rey. Bueno, en el tema anterior, hermanas, vimos que Isboset, hijo de Saúl, es asesinado por sus dos capitanes, Baana y Recab. Y también vimos, hermanitas, que Jonatán, su hermano, deja un hijo llamado Mefiboset, y este hijo es lisiado de sus pies desde los 5 años de edad, por una caída cuando su nodriza corría, huyendo al enterarse que Saúl y Jonatán habían muerto en manos de los filisteos. Bueno, vamos con el tema, hermanitas. David es proclamado rey. Vamos a leer, hermanas, Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Bueno, hermanitas, fíjense que este suceso, esto que acabamos de leer, también está escrito en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 1 al 3. Ahora, hermanitas, fíjense que en estos versículos que leímos, hay una palabra que se repite 3 veces, y es la palabra todas. En el versículo 1 dice: vinieron todas las tribus de Israel a David. Todas, sin que faltara una. Todas. Vinieron todas las tribus. En el versículo 3 dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, al rey David en Hebrón. Vinieron todos los ancianos, todos. Y en el versículo 5 dice: en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Reinó sobre todo, sobre todo. Y esto fue, hermanas, para resaltar, hermanitas, que el reino establecido bajo el rey David era verdaderamente una monarquía unida. Los ancianos de Israel, que representaban a las tribus, acudieron a David en Hebrón con el propósito expreso de someterse a su autoridad. Los israelitas dieron 3 razones para querer hacer rey a David. Y vamos a ver esas 3 razones. El por qué querían hacer rey a David los israelitas. Bueno, pues la primera razón fue que David era un hermano israelita. Y vamos a lo que es, hermanitas. Deuteronomio, capítulo 17, versículo 15. En esta cita, hermanitas, en Deuteronomio, dio Dios esta indicación a Moisés
si es que el pueblo pedía un rey cuando andaba cautivo, cuando andaba ahí en el desierto, esos 40 años que pasaron el pueblo, si el pueblo pedía un rey, esta fue la indicación que le dio Dios a Moisés. Y fíjense que dice Deuteronomio 17:15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Bueno, este fue la primera razón, hermanitas, el por qué los israelitas quisieron tener a David como rey. Entonces, la primera razón fue que David era un hermano israelita. La segunda razón, hermanitas, de querer hacer rey a David fue porque era el mejor guerrero y general de Israel. Y la tercera razón fue porque había sido escogido por Jehová como rey de Israel. Estas fueron las tres razones, hermanas. El por qué los israelitas quisieron hacer rey a David. Ahora, hermanas, cuando David hace pacto con todos los ancianos de Israel, David se comprometió formalmente a ciertas obligaciones para con los israelitas, incluyendo sus derechos y responsabilidades, unos con otros y para con el Señor. También nos dice en el versículo 3, hermanitas, que los ancianos de Israel ungen a David. Y esta ocasión, hermanitas, es la tercera ocasión que ungen a David. Es la tercera unción. Y fíjense, la primera unción fue, vamos a primera de Samuel capítulo 16, versículo 13. Dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esa fue la primera vez que fue ungido. Acuérdense que él estaba pastoreando, David estaba pastoreando sus ovejas y su padre presentó a sus demás hermanos. Pero ya cuando Samuel le dice, ¿no tienes otro hijo? Ah, sí. Y ya manda a llamar a David, ¿no? Bueno, esa es la primera unción. La segunda unción que tuvo David fue ahí en segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4, dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y ya fue como reinó David sobre Judá. Y bueno, ahí en Israel estaba reinando Isboset, el hijo de Saúl. Acuérdense que ahí lo puso su general, lo puso como rey. Pues una vez que ya había muerto Saúl, pues Abner lo pone a Isboset como rey. Entonces, pero como rey sobre Israel, y David reinó sobre Judá. Y la tercera unción, hermanitas, fue en Hebrón y tuvo como resultado la unificación de las 12 tribus bajo su cetro, bajo el cetro de David. Ahora vamos a leer, hermanitas, segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 4 y 5. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Bueno, hermanitas hermosas, ¿ustedes creen que a David le fue fácil este proceso para llegar a ser rey, hermanitas? ¿Rey de todo Israel y de Judá? Claro que no, hermanitas. No le fue nada fácil. A David le costó
primeramente dejar a su familia, a sus hermanos y a su padre. A David le costó obediencia, le costó disciplina, le costaron lágrimas. También acuérdense que por miedo a Saúl se escondió en una cueva. También le costó, hermanitas, fingirse loco para que no se diera cuenta, más bien no lo acusaran con Saúl a dónde se encontraba él, porque David siempre estaba huyendo de Saúl. Llega un momento que se finge loco. Y aún, hermanitas, pues yo creo que aparte de que le costó todo esto, aún, hermanas, la responsabilidad que viene a David como rey es grande. Pero bueno, hermanitas, sabemos que Dios está con David. Y si David continúa en obediencia, todo le será más fácil, hermanitas. Aprendamos, hermanas, aprendamos mucho de David. Sabemos que este camino no es fácil para nosotras tampoco. Nada fácil, hermanas. Así como David nos ha costado lágrimas. Así como David, hermanitas, tenemos que obedecer. Así como David, necesitamos recibir disciplina de parte de nuestro Padre Celestial. Pero, hermanas, si nosotras estamos en obediencia, de verdad, hermanitas, que todo es más fácil. Entonces, hermanas, bueno, pues este tema fue muy cortito. Y pues vamos a seguir estudiando y conociendo la vida de David. Que tengan un lindo y bendecido día, hermanas.